Bienvenidas todas las personas que nos escuchan en cualquier parte del mundo a su programa semanal Buscando las Maravillas Escondidas en la Torá. Su servidor Guillermo Guerrero, transmitiendo desde el norte de México, desde nuestra página buscandoloescondido.com, esperando que este programa sea de bendición para ustedes, así como para nosotros, y que el Eterno nos acompañe hoy y siempre. El día de hoy es nuestro segundo programa, segunda semana, y estudiaremos la porción de la Torá llamada Noaj, que pues viene siendo Noé, que comprende desde Génesis 6:9 hasta Génesis 11:32. La semana pasada vimos la porción Bereshit, que era desde Génesis 1 hasta Génesis 6:8. En este programa nos acompaña Gabriel Estrada. Bienvenido, ¿cómo estás, Gabriel? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Memo, pues muy bien, aquí de nuevo, emocionado por comenzar este segundo programa. Pues es un honor para mí estar aquí. Y pues sí, ¿no? Un tema como el de Noé, tan controvertido, que si ha existido, que si no ha existido, la verdad sí es un tema bastante largo, pero yo creo que vamos a dar información bien interesante el día de hoy, que seguramente mucha gente va a aprovechar, ¿no? Entonces, pues gracias por la invitación y pues claro que aquí seguimos mientras Dios lo permita. Ok, muy bien, muchas gracias. Qué bueno que estás con nosotros. Y primero que nada, quiero mandar un saludo a todos los países a los que llegamos esta semana, con nuestro primer programa, el programa piloto, como dijimos, llamado Bereshit. Llegamos a países, Gabriel, como Canadá, Alemania, Panamá, Guatemala, Chile, Colombia, Israel, Estados Unidos, España, Chile, Argentina, Colombia, Paraguay, Costa Rica, Venezuela, El Salvador, Ecuador, Puerto Rico, Brasil, Perú y, por supuesto, México. Nos gustaría saber sus opiniones sobre el programa. Por favor, déjenos sus comentarios al final de este post o de cualquiera de los programas. En la parte de abajo hay una sección que dice comentarios y solamente te pide tu nombre, tu mail y el comentario que quieras poner. Nos serviría mucho saber qué te gusta, qué no te gusta, qué te gustaría que agregáramos o que quitáramos. O bien en la página de Facebook, búscanos Buscando lo Escondido, y nos puedes buscar y agregarte a la página. Y no olviden suscribirse a nuestro boletín para que reciban los programas, los artículos, todo lo que subimos en forma semanal y no se pierdan de ninguno. Si te preguntas cómo me puedo suscribir, es fácil. En el menú, en la página arriba a la derecha, hay una opción que dice suscribirse, le picas y te va a pedir los mismos datos, nombre, mail, le picas suscribir, te va a llegar un email pidiendo una confirmación, confirmas que lo recibiste y es todo. Claro, que sabes una cosa, Memo, yo creo que es importante también recordarle a la gente que el propósito del programa pues también es despertar un poco el interés en los temas de la Biblia, ¿no? Obviamente nosotros hablamos un poquito de temas generales o procuramos ser una guía o una fuente de información que nos ayude a encontrar fuentes de consulta, ¿no? Que de preferencia, si van a escuchar estos audios, pues les recomendamos que hayan leído un poquito sobre el tema que se va a tratar y nosotros por supuesto procuramos ser muy puntuales con estas referencias y pues exponer puntos críticos o puntos importantes o dudas o temas controversiales pues para que la gente se haga de un criterio y sobre todo que pues despertar el interés en investigar y buscar un poquito más de lo que se ve a simple vista, ¿no? Claro, sí, pues ese es el chiste, que se despierte el hambre y que nos pongamos a buscar. Dejar un poquito abierto el tema para que se queden picados y para que empiecen a leer la Biblia, que es lo que más importa. Quisiera hacer una notita aclaratoria, Gabriel. Nada más quiero dejar bien claro, el objetivo de este programa no es estar en contra o derribar dogmas o costumbres o creencias, sino lo que intentamos es entender qué dice la Biblia textualmente, en contexto, en aquel tiempo qué quería decir, para después de entender eso, saber si vamos por un buen camino en una cierta teología o dogma y nos sirva de reforzar nuestras creencias o ponerlas un poquito en la balanza que nos va a hacer estudiar más, que es mucho mejor. Solamente quería hacer ese
esa aclaración, Claro. que no crean que queremos estar molestando a algún tipo de creencia. Sí, exactamente. Es simplemente invitar a la gente a pues investigar, ¿no? A involucrarse un poquito más, investigar, sobre todo hacernos preguntas, yo creo que más allá de lo externo, a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué también andamos nosotros como personas? Si nuestra manera de comportarnos, más allá de la teología, pues va de la mano con lo que está aquí escrito, ¿no? O es más, preguntarnos por qué deberíamos de hacerle caso a lo que está ahí escrito, ¿no? En todo caso, y bueno, fortalecer la fe de la gente, ¿no? Que a mí, y sobre todo en esta parasha, Memo, se me hace que nos abre la puerta a fundamentar un poquito más nuestra fe en cosas más palpables y más tangibles, ¿no? Como es Noé. Y seguramente la gente se va a estar preguntando cómo Noé puede ser algo tan palpable, pero bueno, ya te dejo la palabra para que empieces con el tema y vamos a ver por qué digo esto. Ok, excelente, Gabriel. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar leyendo la Biblia, Génesis 6, versículo 9, y comienza de la siguiente forma. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Y aquí notarse que dice entre su gente, no quiere decir que Noé fuera un hombre perfecto, sino que en esos tiempos la gente estaba muy, muy mal. Entonces, en la medida de su gente, él era pues lo mejor. Oye, Memo, Y fíjate, antes de que sigas leyendo, la típica pregunta que me hace mucha gente es, bueno, esta es la historia de Noé y la gran pregunta, y a lo mejor mucha gente se le va a mover el tapete, pero la pregunta es, ¿y cómo sabemos que no existió, Memo? ¿No? Porque normalmente entendemos esta parte de la Biblia o tendemos a ignorar un poco el hecho de que decimos, bueno, y si no existió, ¿no? De repente, bueno, al menos era una pregunta que yo tenía, Memo, alguna vez, y dije, bueno, ¿y si este señor nunca existió? ¿Cómo sé yo que lo que la Biblia me está diciendo es verdad? Y ese tema, fíjate que es bien profundo porque de eso depende nuestra fe, ¿no? Normalmente entendemos la fe como creer algo que no vemos, ¿no? Y de repente cuando vienen los tiempos difíciles dudamos un poco de lo que está escrito, ¿no? Y decimos, híjole, ¿y entonces cómo le hago para fortalecer mi fe y confiar, ¿no? Y algunas corrientes dogmáticas, por ejemplo, nos dicen que pues toda la historia esta de la creación y de Noé, pues más bien es como una parábola para que la gente de aquel tiempo entendiera un poco más de dónde venían y por qué la situación en la que ellos se encontraban, ¿no? Hay una corriente dogmática que dice que en realidad todo el libro de la Torá, de Génesis hasta Deuteronomio, se escribe en Babilonia. Sin embargo, fíjate que vale la pena comentarles que hay dos fuentes muy interesantes que nos hablan sobre Noé, no nada más la Biblia, fíjate. Obviamente hay que entender que desde el punto de vista histórico, pues había varios idiomas que de hecho vas a tocar el tema más adelante. Había varios idiomas que se hablaban en esa época, entonces hay que entender que una misma persona, como en la actualidad, recibe diferentes nombres por la cuestión del idioma, ¿no? Es como decir en México Juan o en Estados Unidos John o Yohanan en hebreo, por ejemplo. Bueno, pues resulta que para aquellos que se han hecho alguna vez esta pregunta de si existió Noé o no, resulta que Noé es el primer personaje histórico que reconoce la arqueología. Fíjate, no es una invención de la Biblia, ¿no? Esto lo podemos corroborar con la historia y con la arqueología. Existen dos libros muy interesantes, la historia babilónica del diluvio y la leyenda babilónica del diluvio. Los escritores son londinenses y encontraron varias cosas interesantes sobre Noé y nos explica que en las tablillas sumerias en los anales de la historia sumeria consta el nombre de un sacerdote sumerio llamado Ziusudra. Ziusudra es con Z. Y resulta que empata en muchos casos con la historia bíblica porque no sé si recuerdas, la semana pasada dejamos el capítulo 5 un poquito de lado, porque prácticamente es la historia de 10 reyes, ¿no? Que existen en esa época. Bueno, pues resulta que las tablillas sumerias, nos hablan también de 5 reyes previos a Ziusudra y 5 reyes posteriores. ¿Cuál es la diferencia entre la narración sumeria y la narración bíblica?
la narración bíblica inmediatamente entra de lleno al tema ético, mientras que las tablillas sumerias nos hablan simplemente de él como un personaje muy importante que aparentemente tenía por ahí una gran importancia, pero no desde el punto de vista ético, ¿no? Esa es la primera fuente arqueológica. La segunda de la que te voy a platicar es el Talmud, ¿no? Hay que recordar un poquito para la gente que nos escucha que el Talmud, obviamente mucho tiempo después de Noé, ¿no? Ya que Israel se establece como nación y es exiliado a Babilonia, ¿no? Después de David, de la división del reino y todo esto, más o menos 500 años antes de Cristo. Pues el Talmud es una recopilación de comentarios rabínicos y resulta que coinciden mucho el comentario talmúdico con el comentario histórico y la relación con la Biblia. Es decir, hay 3 puntos de unión o de convergencia en los cuales, a pesar de que son textos diferentes, se ponen de acuerdo. Y el Talmud nos explica que Noé no era tan bueno como Abraham, ¿sí? No era una buena persona. Sí, esto tiene mucho que ver con lo que nos vas a decir ahorita, ciertas cosas sobre Noé. Y entonces nos dice que era una buena persona, pero no era una persona excelente porque pues le faltaban, aparentemente el Talmud explica, le faltaban por ahí algunas acciones, ¿no? Va a haber una diferencia muy importante entre Noé y Abraham. Y entonces en ese sentido, tanto la Biblia en Génesis, como la historia narrada en las tablillas sumerias, como el Talmud, confirman que la naturaleza de Noé, a pesar de que era muy buena persona, no se comparaba con la de los siguientes sucesores como Abraham o como Moisés, ¿no? Entonces, Isaac, por ejemplo, también. Entonces, va a ser bien interesante darnos cuenta que, o entender lo que tú nos vas a comentar sobre este libro, entendiendo que Noé es el primer personaje histórico corroborado por la historia. Eso, por supuesto, va a traer mucha confianza en que lo que estamos leyendo en el texto tiene un sentido, ¿no? O sea, el énfasis ético del que tú nos vas a hablar ahorita va a ser sumamente importante porque entonces el libro de la Biblia, no es como un chismógrafo, sino es una serie de acontecimientos que no son narrados, a lo mejor no con el rigor histórico que deseáramos, pero sí como una enseñanza ética que finalmente es de lo que habla este libro, ¿no? No, muy bien, excelentes datos, Gabriel. Y para las personas que no lo sepan, ¿qué es eso de las tablillas sumerias? Lo pueden buscar en Google. Son las tablillas de la civilización más antigua que se encontraron hace algún tiempo. Ahí se los encargamos de tarea si les interesa un poquito el tema. Así es. Y bueno, siguiendo con lo que dice la Biblia, pues vimos que decía que era un hombre justo y honrado entre su gente, y dice algo bien interesante, dice, y siempre anduvo fielmente caminando con Dios. Y eso pues nos debe llevar a una pregunta inmediata: ¿qué es andar fielmente caminando con Dios? Sabemos que, o más bien, si nos vamos con la Biblia, sabemos que los mandamientos que le dio Dios a la humanidad, pues se los da mucho tiempo después. Entonces surgen muchas preguntas: si Noé conocía los mandamientos, si se los dio a Abraham y Abraham se los pasó a sus generaciones, a Sem, a Set, y de Set llegó hasta Noé con Matusalén. O qué será esto de andar caminando con Dios. Ahí mismo nos da la respuesta. ¿Qué es caminar con Dios? Pues es ser justo y honrado. ¿Y qué es ser justo y honrado? Pues es hacer lo bueno. Lo que tenemos todos una conciencia que realmente las leyes éticas de Dios las tenemos grabadas en nuestro corazón desde siempre. Entonces, yo creo que él era una persona que se preocupaba por su prójimo, que se preocupaba por sí mismo, que sabía que había un Dios y lo respetaba, que a lo mejor no andaba con ídolos, y que cuando escuchó la voz de Dios le hizo caso, que eso es también cuando dice andar fielmente. La fe o ser fiel viene de una palabra hebrea que es la palabra emuná, que significa tal cual ser fiel, o sea, ser fiel a una persona. ¿Y cómo le eres fiel a una persona? Pues haciendo lo que te pide, lo que le prometes, ¿no? O sea, por ejemplo, Abraham, que es el padre de la fe,
¿Por qué es el padre de la fe? Porque siguió ciegamente las instrucciones de Dios. O sea, no le dijo, salte de donde estés y vas a ir a una ciudad que yo te voy a guiar, y sin pensarlo agarró sus cosas y lo hizo. O sea, le hizo caso tal cual como Dios se lo dijo. Claro, y fíjate que también otro texto que nos amplía mucho el panorama para entender a qué se refiere el texto cuando dice que Noé caminó con Dios. Bueno, hay que recordar que es el libro de Enoc, ¿no? El libro de Enoc, que tú sabes que incluso Jesús cita, ¿no? Cuando está hablando a su auditorio. Y entonces es bien interesante porque más adelante, por todo este conflicto que se va a presentar en la tierra, es precisamente Noé el que clama a Dios y dice, oye, algo está pasando en la tierra, ¿no? Estos seres aparentemente celestiales, no estamos muy seguros de eso, y se están enseñando a los hombres cosas que aún no deben de saber, ¿no? Dice el libro de Enoch. Y entonces empieza a hablar de las armas, ¿no? Empieza a hablar de la brujería, los astros, ¿no? Entonces, aparentemente sí hay un celo ahí de parte de Noé en cuanto a que el mundo siga al Dios verdadero, ¿no? Entonces, yo creo que sí vale la pena comentar un poquito esto porque sí Noé parece marcar una diferencia entre la tendencia de su época, que es un poco más desinteresada por el prójimo, y un Noé que activamente clama a Dios y le dice, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo comportarme? Y entonces inicia realmente una relación con Dios cuando decide clamar a Él, y entonces Noé hace la diferencia, fíjate. Ajá. Sí, Enoc que comentas es el papá de Matusalén, que Matusalén es el abuelo de Noé. Así es. Sí, es muy interesante, está el libro de Enoch está muy interesante, te amplía muchas referencias, te lo recomendamos. Lo puedes encontrar ya sea en una librería o en internet, en un PDF. Claro, que no gasten. Que no gasten. Si les interesa, manden un correo ahí en la página, en el comentario, y yo se los puedo mandar, yo lo tengo. Claro, que de repente puede ser un libro un poco confuso porque de repente habla de la experiencia de Enoch en el cielo, pero independientemente de las cuestiones difíciles, pues como siempre, ¿no? La parte ética es la parte más segura, y si vemos, póngale atención a este Noé que está muy preocupado por lo que está pasando en el mundo, ¿no? Ajá. ¿Y qué está pasando en el mundo? Dice el versículo 11, pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Y aquí viene una palabra muy interesante que a lo mejor a muchas personas que nos escuchen les va a pasar de noche, a muchas otras no. Esta palabra es uno de los archienemigos del pueblo actual de Israel, y violencia o violencia muy violenta es la palabra Hamas, que no Wow. sé si algunas personas han estado siguiendo las noticias a inicios de este año, del 2014, han estado en guerra pues algo fuerte con Israel. Es una organización terrorista que avienta misiles, no les importa si van a militares, a civiles, incluso a su propia gente. Y es lo que en este contexto es lo que se quiere dar a entender. Jamás es violencia feroz. O sea, Oye, no les importa. qué interesante está ese, porque recuerda que Jesús dice como en los días de Noé, así serán los últimos días, ¿no? Claro. De pronto Entonces, me asusté un poco. pues sí. Algo Algo importante pudiera hay ahí, tener. claro. Y bueno, entonces así estaba el mundo, estaba lleno de violencia y Noé preocupado, como dices. Y Dios, pues también un poco, dice que vio toda la corrupción que había y la perversidad, y le habla a Noé y le dice, he decidido acabar con toda la gente. Y esto también es algo que yo lo leo, se me prenden los focos rojos y me preocupa porque sabemos que Dios es un Dios lento para la ira y que es abundante en misericordia. Pero pues aquí veo, y lo he visto a lo largo de la Biblia, de los jueces, reyes, etcétera, que tiene un límite. Y la pregunta será, ¿cuál es el límite? ¿A dónde estaremos ahorita? Claro, O sea,
Claro. Es preocupante. Y fíjate que en ese sentido hay dos puntos, ahorita que lo comentas, que están muy relacionados con este tema del límite y de la gracia, ¿no? Que entiendo que es hacia dónde vas. Y fíjate que me llama mucho la atención en el mismo verso 6, ¿no? De algunas versiones traducen como que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita tengo enfrente la versión Peshita y dice, le pesó al Señor el haber hecho al hombre sobre la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces, otra típica pregunta es, bueno, entonces Dios se arrepiente o no se arrepiente de lo que hace. Y a mí me gustaría explicar aquí un poquito la raíz de esta palabra, porque es Naham, ¿no? Y la palabra Naham no significa arrepentirse, fíjate que normalmente es ahí cuando nos damos cuenta que una traducción a veces nos puede cambiar el sentido de toda una idea que tenemos sobre Dios. Y resulta que la palabra Naham en el hebreo antiguo tiene una raíz que significa respirar fuerte, ¿no? Dicho en español, podríamos traducir esta expresión como suspirar, ¿no? Entonces, Dios suspiró cuando vio lo que estaban haciendo en la tierra. Y es algo así como cuando el papá exacto, como cuando el papá se desespera, ¿no? Y dice, oye, mi hijo no me hace caso, híjole, si me explico. Entonces, también nos habla mucho el carácter de Dios, hablando este tema sobre la gracia, porque nos habla de un Dios cercano que tiene emociones y que dice, híjole, o sea, ¿qué hago con estos muchachos, no? Y entonces, como tú dices, ¿no? Donde Dios tiene un límite, ¿cuál fue el límite de Dios? Dios dijo, ya no los voy a perdonar más, ¿no? Y si revisamos la cronología de Génesis 5, Dios dice, definitivamente voy a destruir la tierra y ya no les voy a dar más tiempo para que se arrepientan, les voy a dar nada más 1000 años, a ver si se componen, ¿no? Que ese tema también es otro que nos habla mucho de la gracia de Dios. Dios todavía le dio a la tierra 1000 años, ¿no? Para ver si ellos se componían. Entonces, sí vemos una gracia ahí muy, muy fuerte, ¿no? Recuerda a Matusalén, imagínate, su nombre significa su muerte desatará o su muerte traerá, porque se suponía que una vez que él muriera iba a traer el diluvio, ¿no? Bueno, pues resulta que según la cronología bíblica, Matusalén es el hombre que vivió más años, ¿no? Digo, obviamente también hay mucha controversia en que cómo una persona puede vivir 900 años, etcétera, etcétera, pero otra vez el texto, la ética del texto nos habla de un Dios misericordioso que dice, ok, ya nada más les doy 1000 años y ya, ¿no? Como tú dices, ojalá no estemos colmando la paciencia de Dios, pero si analizamos un poco y nos detenemos a pensar, también nos damos cuenta cómo Dios sabe que el ser humano es carne, ¿no? Y que cuando Él sopla o piensa o truena los dedos o pestañea, pues el hombre deja de ser. Entonces, pues digo, si yo me desesperara así con alguien, la verdad no sé si le daría 1000 años. Pero pues bueno. No, qué bueno que tú no eres Dios, Gabo. Exacto, ¿no? Ya se hubiera acabado. Exacto, entonces qué interesante es este tema. Yo creo que sí vale la pena echarle una segunda pensada, ¿no? A nuestro auditorio. Es algo bueno para pensar este fin de semana. Y fíjate que hay otro libro también muy interesante que se llama El Libro de los Justos, en español, o Yashar en hebreo, que es un libro que es paralelo a la Biblia y también amplía mucho panorama, describe muchas cosas. Y por ejemplo en este tema menciona que cuando Dios habla con Moisés, le dice, recortaré la vida de los hombres a 120 años, y eso a veces yo lo había podido entender como que, ok, ya van a dejar de vivir los 900, 800, 700 años que vivían antes y empieza a recortarse la vida hasta llegar a 120 años. Pero fíjate que en este libro lo que indica es que le dice, voy a dar 120 años más de gracia, y le pide a Noé y a Matusalén, que todavía vivía, que empezaran a dar el mensaje de que se arrepintieran. Por 120 años estuvieron pidiéndole a la gente que se arrepintieran. Wow. Y no se arrepintieron. ¿Sabes cuándo se arrepintieron? Cuando ya estaba cayendo el agua y Noé ya estaba dentro del arca. Híjole, qué difícil, ¿eh? Entonces es algo, o sabemos que no es un Dios que dice, ya me hartaron y ya, sino
da avisos, da muchos avisos y tiempo. Sí, O sea, sí, realmente es lento para la ira. sí, claro, o sea, que no es un Dios impulsivo, ¿no? Sino que planea y dice, imagínate, bueno, 120 años es prácticamente una generación, decir, voy a hacer un último esfuerzo a ver si entienden. Y seguramente los padres, yo creo que entienden muy bien esta posición, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos de nuestros padres que nos dicen, es la última vez? Y no hacemos No sé. caso. Ajá, pues sí. Y aquí una pregunta, Gabriel. ¿Tú crees, ya sabemos, se colmó la paciencia, inundó a toda la humanidad, los animales, todo lo que hubiera en la tierra lo destruyó? ¿Crees que aquí hubo gracia de parte de Dios? Pues esa es una de esas preguntas difíciles, Memo. Cuando normalmente la gente ubica como, es un Dios destructivo, entonces es un Dios vengativo y que le gusta la sangre, ¿no? Ujú. ¿Hasta qué punto esta limpieza implicaría un nuevo comienzo, ¿no? Entonces, por supuesto que es un tema de perspectiva, ¿no? Es decir, ok, cuando yo limpio un terreno, cuando decido hacer una transformación en mi familia, porque no sé, todos hemos pasado situaciones difíciles en familia, pues a veces hacer una corrección que dolorosa, ¿no? Que finalmente es un tema en el que reacoplarnos a un nuevo sistema de cosas, pues a veces sí lleva su tiempo y su parte de dolor. Entonces, yo creo que también es de esos temas que hay que pensar. No sé tú a qué conclusión has llegado. Pues mira, si siguiéramos leyendo, o sea, si nos detenemos aquí y ya no le seguimos leyendo, pues yo también podría pensar pues que no hay gracia en estos tiempos, ¿no? Que sí es un Dios fuerte y destructor. Pero seguimos leyendo y llegamos a Génesis 7:1. Dice, y el Señor le dijo a Noé, entra en el arca tú y toda tu familia, y aquí está la gracia. Le dice, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Y ahí está la clave, ¿no? Si hay gracia, si eres justo. Este, no puedes andar por el mundo haciendo lo que te plazca y que al fin y al cabo el Señor va a apiadarse de mí y va a tener gracia. Yo creo que esto que pasó aquí, que es antes de los mandamientos, si tú quieres, todavía está aplicando, porque esto es para todo el mundo, ¿no? O sea, ¿quieres de mi gracia? ¿Quieres que seas mi hijo querido? Tienes que ser justo y vimos que ser justo es andar con Dios, andar en sus caminos, estar haciendo las cosas buenas, preocuparte por el prójimo, querer a tu Dios, ¿no? Claro, Entonces, fíjate que hay otro tema que va muy de la mano con lo que acabas de decir sobre la gracia y es el tema de la fe, Memo, porque acuérdate que Noé es uno de esos personajes nombrados en el libro de los Hebreos en el que se aclara cómo Noé no se salvó por las obras que él hacía, fíjate, a pesar de que era una persona obediente, vamos, ante el Dios Todopoderoso al que nadie puede ver, tú recuerdas cuántos textos hay en el Antiguo Testamento de gente que creía haber visto a Dios y temía por morir porque Dios es tan santo que nadie puede verlo. Entonces ese Dios dice, bueno, ¿qué puede hacer Noé, no, para salvarse a sí mismo? Pues nada, ¿no? Entonces, en la carta a los Hebreos, allá en el capítulo 11, acuérdate que no es una de estas personas que se salvó por la fe, fíjate, ¿no? Y nosotros sabemos que la fe es algo que llama la atención de la gracia de Dios, ¿no? así es. Está interesante, está de pensarse, de hacer, Sí, un poquito de reflexión ahí. claro, pues bueno, vamos a seguirle. Viene un tema controversial, que yo creo que no nos vamos a meter mucho en este tema, porque más adelante, en algunos meses, vamos a llegar a este tema. Dice el versículo 2 del capítulo 7, dice, de todos los animales puros, la instrucción que le está dando Dios a Noé, lleva 7 machos y 7 hembras, pero de los impuros solo un macho y una hembra. Y normalmente cuando vemos las películas de niños, de Noé, vemos que van todos los animalitos en pareja, ¿no? Una pareja de cada animal se van subiendo al arca, y aquí vemos que no, que le dice, de unos ciertos animales vas a subir siete parejas y de otros nada más dos. Este
¿De qué está hablando? O sea, ¿qué son los puros y cuáles son los impuros? ¿O son cochinos? O sea, muy sucios? O no sé, no sé, hasta ahorita no hemos leído nada que haga referencia a esto. Pues, ¿tú qué opinas, Diego? Bueno, mira, definitivamente no podemos, desde el punto de vista contextual, ¿no? O sea, vamos, acuérdate, si leemos el libro en contexto, tenemos que recordar que el libro de Génesis es escrito por Moisés mientras ellos están en el monte Sinaí, cuando Dios entrega las tablas de la ley. Entonces, para Moisés es muy claro el concepto de animales puros e impuros, ¿no? Tú sabes que hay una clasificación de aquellos animales que pueden ser comidos o no pueden ser comidos. Levítico 11. Exacto, Levítico 11. La pregunta aquí en todo caso sería, si Dios había revelado algo como nuevo en el monte Sinaí, ¿sería posible que Noé supiera la distinción entre estos animales puros o impuros? Entonces tendríamos que recordar que Dios ha estado dando mandamientos al ser humano desde Adán y Eva, ¿no? Recuerda que hay un mandamiento muy importante para ellos que es que se multipliquen sobre la tierra, que la sojuzguen, que hay un análisis muy interesante sobre lo que significa cada una de esas palabras. Entonces, recuerda que la transmisión oral, que es un factor muy importante para Adán y Eva, ¿no? Si somos de los que creemos que Adán y Eva existieron, pues hay que imaginarnos cómo eran ellos, ¿no? Imagínate lo que le platicaban a sus hijos, ¿no? Una tarde o después de una cena. Dios nos creó, pecamos, y Dios nos dijo que podíamos comer. Recuerda que ellos tenían un acercamiento muy palpable con Dios, ¿no? Entonces, sería lógico entender que la tradición oral de padres a hijos hubiera transmitido lo que implicaba ser un animal puro o animal impuro, ¿no? Muchos comentan que seguramente esa era la razón por la que Noé, que finalmente no está tan lejos de Adán, podría haber entendido como animales puros e impuros, y que en ese sentido sería la misma clasificación de Levítico 11 que comentas. Ajá, o también hay otra explicación que yo he escuchado que también comenta Dios que dice, y yo traeré a los animales. Entonces, que Dios es el que jaló por su mano a los 7 parejas de animales puros, a las 2 parejas de animales impuros, porque imagínate, o sea, si fue una tarea que hizo Noé, yo no me cabe en la mente cómo pudo haber hecho esta gran tarea. Claro. Entonces, yo he escuchado como Dios los trajo y Dios fue el que los metió ahí. Si acaso es que no sabía diferenciar, en ese momento supo cómo diferenciarlos, ¿no? Claro, porque sí, tienes razón. Lo vio palpablemente. Así es. Son los dos comentarios que yo he escuchado, que ya lo sabían desde Adán y Eva o que ahí fue enseñado. Y pues como quiera, Gabriel, no sé si valga la pena discutir esto porque realmente antes del diluvio eran vegetarianos, no sé si alguna vez lo habías visto. Sí lo había pensado, sí lo había visto, y es un tema sobre todo que me preocupa, ¿no? Porque cuando tú sabes la promesa que aparece ahí en la Biblia que dice que serán restauradas todas las cosas, creo que voy a extrañar mis tacos de bistec, ¿no? Bueno, pues yo ya le empecé, estoy tratando. Bueno, fíjate que además de este tema que definitivamente es algo para pensarse, fíjate que el texto nos abre la puerta a otro tema también muy profundo y existió el diluvio, Memo, otra vez, dirá la gente que parece yo muy incrédulo, pero no es así. Son preguntas sinceras que alguna vez me hice y pues mucha gente dice, pero ¿cuál diluvio, no? ¿Cuál es la evidencia histórica que existió un diluvio? Sobre todo la gente no creyente es un tema en el que seguido nos atacan. Y fíjate que pues bueno, me di a la tarea de ponerme a investigar y leer qué tanta referencia hay sobre el diluvio. Y fíjate que vale la pena, y me parece ser que es una buena respuesta, es qué consideramos como historia, Memo. Si yo te preguntara, bueno, ¿qué es la historia para ti? Pues seguramente cada quien podría definir un concepto, pero lo que es verdad es que la mayoría de la gente entiende, y sobre todo los historiadores y arqueólogos, nos explican que para que un evento pueda considerarse realmente histórico necesita estar confirmado por 2 o más fuentes, ¿no? Digamos, un periódico, una revista, una publicación, de modo que los datos puedan comprobarse, ¿no? Obviamente. Incluso la Biblia pide 2 testigos. Exactamente, fíjate qué interesante, no me había puesto a pensar en eso, pero así es, ¿no? Entonces,
¿cuáles serían las evidencias históricas sobre el diluvio, no? Sobre todo en este tema que se ha considerado muchas veces como realidad como una parábola o como un cuento, ¿no? Normalmente incluso en las iglesias, tú sabes, el tema de Noé, pues eso es un tema para niños, ¿no? En el que pues no estamos muy seguros qué sucedió, ni siquiera nos lo preguntamos, pero a veces como adultos sí tenemos esa duda. Bueno, pues resulta que hay más de 3 fuentes que nos confirman la existencia o algún acontecimiento que se parece al diluvio. La primera fuente más importante es la de Gilgamesh. No sé si recuerdas tú en la primaria, secundaria, nos explicaban que el código de Hammurabi y los códigos de Gilgamesh eran uno de los primeros documentos escritos que había aparecido en la humanidad. Y bueno, pues... No sé en cuál primaria estuviste, Gabriel, porque ya no me acuerdo. Bueno, o yo era muy ñoño, le ponía mucha atención a la maestra, seguramente. Pero bueno, resulta que precisamente la historia más antigua sobre este diluvio pues está en esta narración llamada de Gilgamesh, ¿no? Que fue un rey sumerio. Entonces, en este documento nos explican que hay una diosa de la lluvia, un dios de la lluvia, ahorita no recuerdo muy bien, que habla con Ziusudra y le avisa sobre un diluvio que va a haber, ¿no? Hay otras tablillas de Asurbanipal, estas tablillas de Asurbanipal, otra vez, lista de reyes sumerios, nos hablan también de aparentemente una inundación más que una lluvia, de una inundación que hubo en esa región del mundo y que fue descrita como una catástrofe natural increíblemente grande. Y uno podría decir, bueno, pues son historias, ¿no? Las narraciones de Gilgamesh pues son prácticamente cuentos, ¿no? Algunos incluso los consideran novelas, pero esta información ha sido corroborada por el Museo Británico y por muchos historiadores, ¿sí? Si tú te pones a buscar ahí por internet, o nuestro auditorio tiene un poquito más de dudas sobre ese tema, se van a dar cuenta que en realidad hay información arqueológica que nos permite corroborar la existencia de este diluvio. Ahora, normalmente las narraciones del diluvio vamos, por estos arqueólogos o por estos historiadores, nos explican que ciertamente sería imposible que lloviera tanto como para que se inundara la tierra. Entonces, estos estudios arqueológicos nos hablan de que no nada más llovió, sino algo pasó en la tierra, ¿no? Que seguramente se derritió algún polo, ¿no? Puede haber sido algo como eso, que también hizo que el agua fluyera de abajo y de arriba, ¿sí? Porque pues ¿dónde está tanta agua como para que cubra toda esa región del mundo? Y pues resulta que es exactamente lo que nos dice la Biblia, ¿no? Que ese es el problema, que a veces pasamos por alto esas palabras que están por ahí. Y dice que no nada más empezó a llover, sino que se rompieron las aguas del abismo, ¿no? Que entonces esto confirmaría la versión bíblica y que nos haría entender que en realidad estamos hablando de un suceso histórico, ¿no? Imagínate 5 o 6 fuentes diferentes que no están conectadas entre sí y nos hablan de un mismo acontecimiento. Sí, y también, no sé si alguna vez habías escuchado la teoría de que antes del diluvio el mundo estaba cubierto por una capa Así es. más como de vapor, ¿no? Algo así. Agua, hidrógeno, que hacía que todo fuera un clima uniforme dentro de la Tierra, y también puede ser una referencia a esto, que se abrieron las fuentes del abismo, que toda esa agua que estaba cubriendo la Tierra como tipo atmósfera, pero más gruesa, también entró a la Tierra. Claro, así es. Y por eso después del diluvio también cambia mucho pues por todo realmente, el panorama geológico, la temperatura, el clima, etcétera. Y vemos también que se encuentran fósiles de animales arriba en las puntas de las montañas, en lugares donde son desiertos, etcétera. O sea, hay muchos vestigios de que es más difícil no creer que sí pasó a creer que no pasó, exacto. Que no pasó. ¿Verdad? Bueno, esa es mi opinión. Claro. Sí, pero sí vale la pena, ¿no? Que la gente le eche un vistazo, hay una leída, porque hay gente que me dice, bueno, y para empezar no existió, entonces a veces no sabe que hay información, ¿no? Ahí está el internet y pues bendito internet que nos ha ayudado a encontrar tantas informaciones y cosas y todo, ¿no? Claro, que somos una generación que privilegiada, tiene información como nunca antes, y también es algo que llama que Jesús dijo, ¿no?
que en los últimos tiempos iba a fluir la información. Así es, exacto. Bueno, entonces sigamos, pasa el diluvio, que pues muchos, la mayoría ya lo conocen, que estuvo pues prácticamente un año, ¿no?, en el arca, con todos los animales, dándoles de comer. Se dice que cuando sube Noé al arca, el que cierra la puerta es Dios, no es Noé, y él mismo la va a abrir hasta cuando sea el tiempo. Pasa todo el diluvio, y cuando por fin ya toca tierra firme, pasa lo de la paloma que va y revisa que ya no regresa la paloma, saben que ya está cerca el tiempo en que van a bajar del arca. Y en Génesis 8, versículo 15 dice: entonces Dios le dijo a Noé: sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras, y obviamente pues todos los animales. Y ahí en los próximos versículos vienen temas interesantes, porque dice que luego Noé baja del arca. Imagínate, después de estar un año en un arca como del tamaño del Titanic, rodeado de animales, de olores, de sabores, bajas, tocas tierra firme, ¿y qué es lo primero que hace Noé? Y dice: construyó un altar al Señor, y sobre ese altar ofreció como holocausto. ¿Qué es un holocausto? Es una ofrenda a Dios, que se quema el animal completamente. Dice holocausto de animales puros y aves puras, y aquí me llama la atención, animales puros y aves puras. Claro, otra vez aparece ese concepto, claro, ¿no? Ajá, entonces también por ahí podemos entender por un poquito más por qué subieron más animales puros que impuros, porque los puros son los que se ofrecen. Entonces, si hubiera subido 2 de cada cosa, a lo mejor aquí ya quedaba uno y se ponía en peligro la especie, ¿no? Porque dice en la versión que normalmente yo uso, dice que de todos los animales puros hizo un holocausto. Wow. O sea, algo muy, muy grande. Claro. Sí, digo, no era para menos, ¿no? Imagínate, como tú dices, de dónde venía y de repente volver a tocar tierra en una situación en la que seguramente creyó que el mundo se estaba acabando, ¿no? Sí, pues realmente se acabó como lo conocía. Claro. Y empezó de cero. Así es. Y bien interesante, le dice Dios a Moisés, en el versículo 21, dice: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Y aquí vemos, bueno, yo aquí veo otra vez gracia, ¿no? Porque está diciendo, aún y que el ser humano es perverso, y siempre va a ser perverso, o sea, no está diciendo aquí, y algún día van a dejar, o sea, siempre nacemos malos. Los bebés cuando nacen son egoístas, siempre quieren todo, lloran, todo es yo. O sea, siempre tenemos esa inclinación al mal, que en el hebreo se conoce como el Yetzer Hará, y que es lo mismo que le dijo a Caín, que le dijo: si te mantienes haciendo cosas buenas, puedes vencer tu inclinación al mal. Entonces, aquí veo que Dios dice: aún y que sé que son malos, no los voy a volver a destruir por su culpa. Eso es gracia, ¿no? Claro, a mí me queda muy, muy, muy claro que eso es gracia. Y me llama la atención que dice: no volveré más a maldecir la tierra. Y me acuerdo y me hago referencia a cuando saca a Dios a Adán y Eva del jardín del Edén, que dice: maldigo la tierra. Entonces, no sé, a lo mejor pudiera ser aquí que esté haciendo referencia a esa maldición de la tierra y que ya va a ser otra vez más fructífera. No lo sé, nada más me acordé de eso. Claro. Y dice: y tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. O sea, yo sigo viendo la gracia. Y sabemos, pues, a lo largo de la historia, a lo largo de la Biblia, que sí acabó con pueblos, porque cierto pueblo pues colmaba la paciencia, o digo, lo castigaba como un padre castiga a un hijo, pero que dice: a todos los seres vivientes no los va a volver a destruir. O sea, no va a volver a repetir eso de borrón y cuenta nueva. Wow. Y al menos no así como sucedió con Noé. Al menos no así, exactamente. Y dice: y mientras la tierra exista, habrá siembra, cosecha, frío, calor, verano, invierno y días y noches. Y pues eso sigue pasando, creo que hasta ahorita, ¿no? O sea,
La Tierra existe y todavía tenemos todo esto. Que hay un calentamiento global y que a lo mejor se está recorriendo un poco los tiempos, pero seguimos teniendo un verano, un invierno, días, noches, frío y calor. Exacto. Y siembra y cosecha. Y bueno, pues luego ya viene el pacto de Dios con Noé, que es el primer gran pacto de Dios, ¿no? El primer gran pacto. Que dice, nunca más serán exterminados los seres humanos, como tú dijiste, por un diluvio. O sea, no, deja ahí la puerta abierta. Por un diluvio ya sabemos que no nos va a volver a acabar. Fíjate, y que nunca más habrá un diluvio. Y que también esto nos habla de un montón de cosas. Acuérdate que mucha gente ya sabe la característica esta de Dios, que es un Dios de pactos, y ese es el primer gran pacto que Dios hace con la humanidad, ¿no? Porque pues prácticamente Noé y su familia están representando al resto de la descendencia y a toda la tierra, ¿no? Y este también es un tema muy profundo porque se reconoce, se identifica a Dios haciendo un pacto con la humanidad, que es un pacto muy diferente al que va a hacer más tarde Dios con Abraham, ¿no? Si te fijas, otra vez la Biblia sigue llevando esta secuencia en la que Dios habla acerca del libre albedrío, habla de la desobediencia de los primeros seres humanos, y luego nos explica cómo sobre la tierra la maldad tiende a multiplicarse, ¿no? Y bueno, resulta que hasta en el judaísmo se entiende que el régimen o la forma o los requisitos que Dios tiene hacia los hombres y hacia el pueblo de Israel van a ser completamente diferentes, Memo, ¿no? Sí necesitamos darnos cuenta cómo están en diferente posición. Prácticamente el pacto del que está hablando Dios con Noé es un pacto bien sencillo, ¿no? Es un pacto que tiene que ver con establecer justicia, con cuidar a la naturaleza, no idolatría, ¿no? Que también es un tema muy importante relacionado con este pacto. Y si no se me está olvidando ningún otro, debe ser no el maltrato a los animales, no comer de ahogado, ¿no? Y también, claro. por supuesto, este es un tema muy, muy profundo también. Pero sí tenemos que entender que el primer pacto que hace Dios es con la humanidad, ¿no? Y es en apariencia bastante sencillo. Porque, ¿sabes que una de las cosas muy importantes, Memo, es que la gente puede llegar a pensar que nosotros pretendemos judaizar a alguien? Y creo que sí tenemos que entender, tanto los que nos escuchan como nosotros mismos, que sí es cierto que Dios escogió al pueblo de Israel. Para ellos sigue siendo muy importante que ellos cumplan las leyes que tienen un propósito muy específico para el que se fueron enviados, ¿no? Mientras que nosotros, los que nos podríamos considerar gentiles, pues gozamos desde cierto punto de vista, desde este pacto noágico, con una cuestión un poquito más relajada, ¿no? Entonces, sí, a veces pensar que Israel y los gentiles están en la misma posición, o que todo el pueblo gentil debe guardar las leyes que Dios le da a Israel, o al revés, por supuesto, que Israel ya no debe de guardar esas leyes, es confundir ambas posiciones. Porque si estuviéramos al mismo nivel que Israel, pues entonces todos nos iríamos a vivir a Israel. ¿Me explico? Sin embargo, esa tierra que Dios promete en la Biblia es específicamente para Israel. Entonces, sí va a haber ciertas diferencias y a veces es importante definir nuestra situación como gentiles o como parte del pueblo de Israel para saber en qué posición estamos, ¿no? Ahora sí que otro tema del que habla este pacto noágico es cómo Dios acepta la pluralidad, ¿no? No todos hemos sido creados para lo mismo, sino gentiles con una función específica e Israel con otra, ¿no? Que habría que entender. Más adelante el texto nos va a decir a qué se refiere esta función. Muy bien. Y nada más comentar qué es eso que dijiste de no comer animales en ahogado, es no comer la sangre, ¿no? O animales todavía que fueron vivos que estrangulados. que todavía tienen la sangre. ¿Por qué? Porque si leemos en hebreo el principio, la creación, sabemos que básicamente los animales y nosotros los seres humanos somos hechos pues con las mismas bases. Somos hechos de la tierra y tenemos el nefesh hayá, que es la vida, o sea, la vida que está en la sangre. Pero tenemos una diferencia con los animales, que es el libre albedrío, y podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, los animales normalmente no les importa si un animal todavía recién lo atacaron, no se esperan hasta que se muera, ¿no? O sea, luego se van y atacan y le destruyen el estómago,
O sea, comen todavía con la sangre caliente dentro de sus presas, la mayoría de ellos. Entonces aquí como que Dios quiere hacer una distinción ya les da permiso de comer animales al ser humano cuando bajan del arca, pero les está enfatizando, pero no te los comas vivos, ¿no? Para que seas diferente a los animales. Claro. Y por otro lado, es lo que comentabas de si somos Israel, si no somos, si las leyes aplican o no aplican. El otro día estaba platicando con unos amigos y le decía, yo no sé si soy o no, pero yo siempre enfatizo mucho en que Dios es nuestro Padre y Jesús así nos lo enseñó, ¿no? La oración del Padre nuestro. Entonces, si yo quiero agradar a mi papá, que mi papá carnal, pues voy a buscar hacer cosas que le agradan, ¿no? ¿Y cómo voy a poder hacer cosas que le agradan? Pues investigando qué es lo que le gusta. Con el caso de con Dios, ¿cómo podemos investigar qué es lo que le agrada o qué es lo que le gusta? Leyendo su palabra, qué es lo que nos invita Jesús reiteradamente. Hagan las cosas. Mis palabras no son mías, son de mi Padre. O sea, siempre nos está invitando a hacer y a cumplir y a seguir a los mandamientos de Dios. Entonces, si lo tenemos que hacer o no, para ganar la entrada al reino o a lo que sea, es otro tema muy, muy diferente. Pero por amor a Dios, yo quiero leer la Biblia, quiero entenderla, quiero saber qué espera Él de mí para poder actuar en mis fuerzas, en un poquito. O sea, yo sé que no lo voy a lograr porque soy humano y ahí es donde necesito la gracia de Dios, pero al menos quiero ver que me esfuerzo, ¿no? Nada más Sí, quería comentar acercarnos un eso. poco más, ¿no? Que finalmente esa es la idea de un estudio como este. Así es. Y bueno, seguimos, ya nos queda poco tiempo, nos quedan alrededor de unos 10, 12 minutos. Después viene el tema de los hijos de Noé, como sabemos, subieron sus tres hijos subieron al arca, dice en la Biblia que con sus esposas. Tuvo su hijo, bueno, uno de sus hijos se llama Shem, que en hebreo significa nombre. Es algo interesante que su nombre sea nombre, Shem. Y de aquí vienen los semitas, todos los árabes, todos los Israel, de aquí viene pues la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, Jesús, el rey David, y posiblemente pues muchos latinos estemos por ahí, por temas que yo creo que vamos a ver más adelante. Otro de sus hijos es Jafet, que significa bello, o hermoso, y pues se entiende que de ahí vienen todo lo que son los países europeos, Grecia, Italia, España. Y su tercer hijo o el siguiente hijo se llama Cam o Ham, que es de aquí viene Canaán, que es el pueblo al que manda Dios después a los hijos de Abraham, dice a Jacob, a conquistar esa tierra y a destruir a los que vivían ahí, que vienen de parte de este hijo. También sabemos que de él vienen las naciones de Egipto, por ejemplo, y en la genealogía de Ham, sale un personaje interesante que se llama Nimrod, que Nimrod dice en la Biblia, está diciendo la genealogía, nada más él tuvo a este hijo y a este hijo y a este hijo, y cuando llega Nimrod se detiene un poquito y dice el primer gran cazador de la tierra, o sea, el primer poderoso de la tierra, que sabemos después que Nimrod fue el gobernante del imperio de Babel, el actor intelectual de la Torre de Babel, por ejemplo. Fue De ahí nació el pueblo filisteo, que sabemos que los filisteos fueron uno de los pueblos más sanguíneos, más destructores, en su capital, que era la capital de Nínive. Así es, y que fíjate que casualmente en las inscripciones ninivitas, precisamente la figura siempre es la de un cazador, ¿no? Como que mantuvieron esa tradición. Y otra cosa muy interesante, fíjate, es el verso 9, donde dice que es poderoso cazador delante del Señor, y la palabra o la frase que se utiliza alpenei significa contra él también puede implicar, ¿no?
Así es, que de hecho su nombre, Nimrod, eso es lo que significa. O sea, bueno, se puede traducir como rebelémonos o en contra, cara a cara contra Dios. Y por eso sabemos que él fue el actor intelectual de la Torre de Babel. ¿Qué fue la Torre de Babel? Un intento de rebelarnos contra Dios. Antes de llegar a la Torre de Babel, vamos a ver un tema controversial. Controversial, que es cuando en capítulo 9, versículo 20 dice, Noé se dedicó a cultivar la tierra. Y aquí algo interesante, Gabo. Bueno, dice, se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. En hebreo, esta palabra, bueno, este pedacito de se dedicó a cultivar la tierra, dice, Vayahel Noach Ish Ha'adamah. O sea, se puede traducir como Noé comenzó a ser un hombre de la tierra. O sea, como que empezó a descuidarse un poquito. Wow. Escuché ese comentario, y se me hizo interesante. Normalmente lo leemos y pues empezó a cultivar la tierra y pues hace sentido, ¿no? Nada más quería tocar ese puntito. Claro. Y dice, y un día... Sí, okay, que tiene mucho que ver con el tema del Talmud, ¿no? De hecho, el Talmud habla de Noé como, bueno, específicamente más bien del diluvio, habla como las aguas de Noé, ¿no? Las nombra como las aguas de Noé, porque aparentemente Noé, aunque se dedicó a obedecer mucho a Dios, según el Talmud nos explica que nunca se dedicó tanto a tratar de invitar a los demás a un arrepentimiento. Fíjate, es contrario a lo que nos han explicado, pero va muy de la mano con ese tema que tú acabas de decir. Aparentemente, cuando estamos en una situación de comodidad es cuando más nos confiamos, fíjate. Entonces, sí creo que hay que aprender esto de este pasaje de la Biblia y tener cuidado con eso, ¿no? Cuando ya estamos del otro lado del diluvio, seguir cuidando nuestra relación con Dios, ¿no? Sí, cuando uno tiene dolor o necesitas algo, estás muy apegado a Dios, ¿no? Porque le estás pidiendo, y cuando ya te lo dio o estás muy bien, es más fácil caer ahora sí que en la tentación. Y bueno, dice el versículo 28, dice, un día bebió vino. Y el vino, vi ahí un comentario que dice que es mencionado alrededor de unas 120 veces en la Biblia. El vino realmente no es malo. Hay teologías, ¿no?, que enseñan que pues es malo, que no debes de tomarlo. Yo creo que no es malo siempre y cuando no te embriagues, ¿no? O sea, no tomarlo en exceso. Sabemos que todo en exceso es malo. Y dice que se quedó desnudo dentro de su carpa. O sea, pues plantó la viña, estaba tranquilo, se echó unas copitas y se fue a dormir, ¿no? Y a lo mejor pues, así dormía él, ¿no? Así como Dios lo trajo al mundo. Y pues a lo mejor muchas gentes eso lo han hecho alguna vez. Y no tiene nada de malo. Claro, No, estoy de acuerdo. Si no, yo preferiría no entrar en esos detalles. no, yo Claro. tampoco. Y luego dice el versículo 22, y Cam o Ham, el hijo, el que vimos que es, de ahí viene Canaán, Nimrod, los filisteos, etcétera, el padre de Canaán, dice, vio la desnudez de su padre y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera, y pues luego dice que sus hermanos fueron, no lo vieron, lo taparon con un cobertor. Y después de este incidente, dice, cuando Noé se despertó de su vino y supo lo que su hijo menor le había hecho, le dijo, maldito sea Canaán. Entonces, ¿qué es eso malo que hizo? O sea, si entendemos que vio la desnudez de su padre y ya, pues ¿qué tiene eso de malo? ¿O por qué luego lo maldijo y dice, vio lo que le había hecho? Aquí hay la palabra que se utiliza para cuando habla de la desnudez de su padre, la palabra en hebreo es erebat, que si la buscamos y vemos en todos los versículos donde se utiliza, especialmente en Levítico 20, pues sabemos que está hablando Levítico 20 sobre relaciones sexuales. Entonces, algunos comentarios dicen que Cam, el hijo, se aprovechó del papá que estaba dormido. Otros dicen que no tiene nada que ver. Yo por las palabras en hebreo me inclino a que sí, pero
No sé, ¿tú qué has escuchado? Mira, yo incluso he escuchado una versión que dice que en realidad Cam tuvo relaciones con su madre, ¿no? Entonces, sí es un tema muy controversial pero algo sucedió, ¿no? Aparentemente algo extraño sucede ahí y sobre todo el énfasis que hace el verso 24 cuando Noé se despierta del vino, ¿no? Es decir, cuando ya está sobrio y entonces se da cuenta de lo que su hijo le hizo, ¿no? Entonces esto llama mucho la atención y que lleva a un hijo a hacer eso con su padre, pues imagínense, hay que imaginarlo, ¿no? El diluvio, prácticamente el mundo se acabó y volvió a iniciar. Sí es un tema un poco difícil. Fíjate que incluso, además de este tema, que definitivamente es algo para estudiar, hay otra pregunta también de fondo muy importante, Memo. Fíjate, y que va muy relacionada con esto que acabas de decir. ¿Por qué Dios maldice a Canaán y no a Cam? Si Cam fue el autor de cualquiera de estas cosas que hayan sucedido, ¿no? Es muy interesante porque Canaán, precisamente, la descendencia de Canaán, se va a convertir en la gente que habita en lo que actualmente es la tierra de Israel. Entonces, como tú decías hace rato, Dios va a mandar a Israel a que limpie la tierra de los cananeos, cosa que Israel, por cierto, no va a hacer. Y la razón que le da Dios de por qué debe destruir a los cananeos, sí es muy importante recordar que Dios no manda a Israel a que destruya todas las naciones, sino le da ciertas naciones específicas, una de ellas son los cananeos, es por las prácticas de los cananeos relacionadas con el libertinaje sexual. Entonces, finalmente parece ser, o esa impresión nos da, ¿no? De que Canaán algo aprendió de su padre, algo hacía su padre Cam. Entonces, más que una maldición, esto que está hablando Dios, describe como el resultado cultural que sucedería sobre Canaán, ¿sí? Por la influencia de su padre Cam, ¿no? Aparentemente Canaán aprende esto del padre y entonces tú sabes que los cananeos pues practicaban la prostitución ritual, entre muchísimas otras cosas, ¿no? La adoración al falo masculino, a la sexualidad, a la reproducción, es un tema constante en la cultura cananea, ¿no? Hay mucha información que podemos encontrar en internet sobre cómo eran, entonces sí hay algo de eso, sí hay un tema muy relacionado con la sexualidad, bueno, habría por supuesto cada quien que estudiar para llegar a una conclusión. Levítico 18, ahí sí pueden darle una leída y podrán ver muchas de las prácticas que no están bien. Exacto. Ya nos queda muy poquito tiempo, todavía falta mucho por hablar. Rápidamente, Génesis 10 habla sobre las genealogías de Noé y sus hijos. Yo creo que vamos a tener que brincarnos esto. Y después viene la Torre de Babel. La torre, el símbolo, yo creo, de querer ponernos al tú por tú con Dios. Dice que en ese entonces hablaba un solo idioma, que la palabra idioma es dabar o dabarot, que pueden ser palabras, asunto, cosas, lenguajes en toda la tierra. Un solo idioma en toda la tierra, por muchas evidencias que ya no nos vamos a poder meter a ver, pues era el hebreo, ¿no? Por los nombres, por ejemplo, todos los nombres tienen sentido. Los nombres, si lees la Biblia en hebreo, tiene sentido el nombre con la descripción. Normalmente viene el nombre y en la mayoría de ellos dice por qué le pusieron así, o la virtud o la cualidad. Y si lo leemos en español, en inglés o en cualquier otro idioma, no se ve ninguna relación, ¿no? O sea, Jefet, porque era hermoso. ¿Y qué tiene que ver Jefet con hermoso? ¿No? O sea, si fuera otro idioma, haría sentido en otro idioma. En hebreo, hacen sentido, se parecen mucho las palabras. Por ejemplo, Adam, ¿de dónde viene? Dice, porque viene de la tierra, y la tierra es Adama, ¿no? Adam viene de Adán. Noé viene de Naham, Noaj viene de Naham, etcétera. O sea, se cree, bueno, claro, sí, las evidencias dicen que el hebreo era el único lenguaje que había. Claro, o al menos el paleohebreo, ¿no? Que las inscripciones nos dicen que aparentemente hubo un lenguaje antes del hebreo que conocemos hoy, por supuesto, ¿no? Y sí, incluso el mismo Jesús, acuérdate que hace ciertos juegos de palabras cuando habla de judío y de adorador, ¿no? Que en realidad son dos palabras que son prácticamente hermanas en el hebreo, pero es muy típico en esta cultura hacer esos juegos de palabras como poemas, ¿no? Claro, sí. Pues bueno, ya bien rapidísimo, dice Dios, algo también un poquito controversial.
que dice, vamos, o sea, bueno, dijeron que iban a hacer una ciudad, una torre que llegara hasta el cielo. ¿Por qué? Porque querían estar a la altura de Dios, querían llegar a estar al mismo nivel que Él. Y dice, ¿para qué? Para hacernos un nombre para nosotros mismos. Dios tiene un nombre, que es el Tetragramatón. Y cuando hay bendiciones, cuando juramos cosas reales, siempre nos pide Dios que lo hagamos en su nombre, siempre en todos sus mandamientos firma con su nombre, y aquí ellos como que no les importaba mucho el nombre de Dios y ellos querían hacerse un nombre como una marca. No sé, es un tema muy 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 extenso, muy largo, pero o sea, lo que está diciendo aquí es que se estaban rebelando, no querían ellos hacer una ciudad tan poderosa que ni se acordaran de Dios. Y después Dios ve a la gente lo que estaban haciendo, estaban llegando arriba. Es muy interesante lo que dice el libro de los justos en este capítulo. Si pueden leerlo, adelante. Y dice Dios, descendamos y confundamos su lengua para que no se puedan entender. Y viene otra vez la pregunta, ¿no? ¿Con quién está hablando? Descendamos y confundamos su lengua. Rapidísimo, debe ser con con la corte celestial, con los ángeles, ¿no? Claro. Porque dice, descendamos y confundamos su lengua, pero después, si seguimos leyendo, dice que él mismo, Dios, es el que lo hizo. Dice el versículo 8, así que de ahí Dios, Yud-Hei Bab-Hei, los esparció por toda la faz de la tierra. O sea, habló con alguien, pero él fue el que hizo la acción. Okay. No sé, ¿quieres mencionar algo, Gabriel? Yo creo que está súper bien. Que fíjate que de ahí, esa es la raíz de una creencia popular judía en la que se considera que cada nación tiene un ángel regidor, ¿no? De hecho, vamos a ver esa misma figura en el libro de Daniel, pero es un tema que yo creo que veremos más adelante. Ok, bueno, pues fue la Torre de Babel, que significa confusión. ¿Y por qué confusión? Porque pues ahí confundió y de ahí salieron todas las lenguas de la tierra, los idiomas. Se cree que de ahí salieron las 70 naciones, los 70 idiomas. Y después de esto de la Torre de Babel, viene pues el nacimiento de Abraham, que es donde vamos a ver la próxima semana. Ya empieza pues una nueva era, una nueva personaje, Abraham, que pues es el padre de la fe. De ahí Abraham, Isaac, Jacob, y pues no sé, ¿quieres comentar algo, Gabriel? Claro. Por último. Sí, fíjate que siguiendo la historia como una secuencia o como un tema en particular hacia el que Dios nos quiere llevar, es recordar que en todo este contexto de confusión y de problemas aparece la figura de Abraham, y Abraham sale de la misma ciudad en la que se construye la Torre de Babel. Entonces, la enseñanza ética también es muy importante, ¿no? Porque más adelante Dios va a decir que no hay justo ni aun uno allá en el libro de Isaías. Y entonces, ¿de dónde salen los justos? Es la pregunta, ¿no? Entonces, aparentemente que Abraham aparezca o la figura de Abraham surja de un contexto como este nos hace ver que Dios está esperando que el ser humano se eleve por su propia naturaleza, ¿no? Qué interesante que Abraham salga exactamente de ese lugar, porque es un mensaje en el que Dios nos dice, si Abraham pudo, ¿no? A pesar de todo lo que lo rodeaba, seguramente tú también puedes, ¿no? Y por supuesto, por eso el tema de Abraham va a ser un tema increíble, ¿no? Porque Abraham prácticamente es el plan de Dios para resolver los problemas de aquel mundo en el que vivían, ¿no? Claro, nos pasamos un poquito, ahí les pedimos disculpas, gracias por su tiempo. Claro. Y quiero cerrar con Sofonías 3:9. Vemos que aquí Dios dividió todas las lenguas y para que no mencionaran el nombre ese que se querían estar haciendo. Y en Sofonías 3:9 dice, porque entonces yo cambiaré a los pueblos cuando al final de los tiempos, para que tengan labios puros, para invocar el nombre de, yo lo menciono como Jehová, otras personas Yahweh, Yud-Hei Bab-Hei. Otros no lo mencionamos. Otros no lo mencionan. En hebreo dice el nombre de Jehová Elohim Tsebaot, todos ellos, y servirle bajo un yugo. O sea, aquí, en ese momento se va a romper esto que hizo Dios, de poner labios impuros, cambiar los lenguajes, confundir,
y aquí se vuelve a juntar todo en un mismo idioma. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, que tengan un bonito día, una bonita semana. Esperamos que les haya gustado. Por favor, déjenos sus comentarios, quejas, sugerencias, dudas, en preguntas, la parte de abajo de la página, exactamente. Y sean bendecidos y separados por el nombre de nuestro Creador y Padre, Jehová. Shalom. Shalom.